Amados en la fe, muy buenos días. Esta es una nueva mañana que el Padre Celestial nos está otorgando para conocerle cada día más por medio de su palabra. El devocional, lo inesperado. En él, el Padre enseñándonos que para esos propósitos que están en nuestro corazón, en los cuales quizá no hay una respuesta oportuna, vienen propósitos específicos, porque para Dios nada es imposible. En Lucas 19:1, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poderlo ver, salió corriendo, fue a un lugar donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Al Señor, mis amados, le gusta siempre estar sobre situaciones donde hay multitudes. Sí, la palabra dice que muchos querían lo que él tenía: sanidad, consuelo, palabra de afirmación. Jesús tenía el poder y la gracia que no tenían los hombres religiosos de ese tiempo, las iglesias formales comunes. Jesús tenía la vida dentro de él, la vida de Dios. Es lo que nosotros queremos y tenemos que anhelar en estos tiempos, ir a donde está la vida de Dios, ir a su presencia. Si queremos vida espiritual, no podemos ir a cualquier lugar, amados. Si queremos recibir palabra de Dios, no vayas simplemente a un lugar donde hay fórmulas mágicas y convencionalismos. Ve donde está la vida de Dios. Únete con gente que porta la esencia de la vida que Dios les ha otorgado, porque allí es donde verás a las multitudes que seguían a Jesús, porque él tenía algo que no tenían los fariseos y la gente de aquel entonces. Pero Zaqueo había escuchado de un Jesús y sabía que en él había algo que su alma necesitaba, pero tuvo que vencer los obstáculos, su condición física, vencer las multitudes que estaban en torno a Jesús para poderle ver. Zaqueo activa lo inesperado. Es lo que Dios quiere que en este tiempo nosotros como creyentes, a través de nuestra fe, activemos lo inesperado de parte del Señor. Por eso fue que se subió a un árbol, pero a un árbol alto y fuerte, para que cuando el Señor pasara por allí, él pudiera verlo, porque en Zaqueo había una necesidad. ¿Qué necesidad estamos hoy nosotros portando? Que necesitamos que el Señor se detenga para tomar esa condición y obrar de una forma inesperada. Él pensaba, ¿quién? Zaqueo, así como tú y yo. Estaba en su mente pensando, si tan solo yo lo veo, seré bendecido. Porque a la verdad, a veces solo necesitamos, mis amados, un mínimo instante en que Dios, a través de su poder, nos mire y desate solamente a través de su Espíritu la manifestación de su gloria para solucionar ese problema, esa dificultad, la adversidad que por mucho tiempo en ella hemos estado caminando. Pero, ¿sabes? Cuando tú haces tu parte, pagas el precio por tu situación, allí es cuando Dios verdaderamente toma noticia de ti y desata tu bendición. Muchas veces Dios no toma noticia de nosotros, pero porque somos pusilánimes en la forma de servir. Prometemos muchas cosas, nos comprometemos, pero vienen las situaciones complejas y renegamos, somos frágiles, cualquier cosa nos asusta, solo buscamos a Dios por conveniencia. Nos prometemos ser esos gigantes espirituales, pero al tiempo nos olvidamos, volvemos al viejo hombre, ya no servimos, ya no nos congregamos, sí, todo nos incomoda. Entonces, allí es cuando no estamos pagando ese precio que habla la palabra. Olvidamos esos buenos sentimientos, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, volvemos a ser de aquellos que simplemente las situaciones nos hacen indiferentes, pero Dios siempre es el Dios de gente esforzada y valiente. Dios es el Dios de la gente atrevida. Dios es el Dios que te dice, aunque sea, yo voy a tomar ese poquito de esfuerzo de lo que tú estás viviendo. Entonces, allí en lo poco yo te bendeciré para que en lo mucho tú sigas glorificándome. Zaqueo pensaba que si él pasaba y lo miraba, iba a haber ese propósito de milagro. Entonces Zaqueo necesitaba
ese tipo de propósito en su vida, porque en él había quizá una situación compleja. Su alma estaba afligida por las situaciones que él vivía, necesitaba perdón. Sí, era un pecador, como dice Lucas 19:7. Era un engañador, se burlaba de la gente, abusaba de ellos, porque tenía un cargo importante, era el cobrador de impuestos. Se sentía sucio porque sabía que había hecho mal y quería tan solo que el Señor lo escuchara y tuviese misericordia y gracia que le permitiese tomar y control de sus pecados y traer paz a su interior. Y Zaqueo dijo: caramba, este hombre tiene algo especial. Si yo tan solo lo miro, volví a pensar. Y en ese momento, imagina a un hombre como Zaqueo, que era atrevido. Y la palabra dice, Zaqueo 9:5, cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, bájate de allí, porque voy hoy a quedarme en tu casa. La gente le tenía miedo, y para que a él lo vieran allí subido, como a un muchacho en un árbol, le daba coraje, ¿verdad? Estaba tratando el Señor con su dignidad, lo estaba llevando a ser un hombre humilde. Cuando el Señor pasó y lo miró, él entendió que había en el corazón de Zaqueo una necesidad. Y como él era Dios Jesús, el Dios eterno, entendió lo que había en su corazón, la necesidad. Dios conoce la necesidad que hay en vuestros corazones. Así como ese Zaqueo, Dios te está diciendo hoy: bájate de ese árbol, de esa situación y condición. Hoy es preciso que ingrese a tu casa, a tu corazón, amado. Le dijo Zaqueo: voy a comer en tu casa. Dios quiere cenar contigo. Dios quiere cambiar y vertir esa circunstancia que hoy te aflige, que te preocupa, que quita tu paz. Se invitó el Señor a sí mismo. El Señor quiere que tú lo invites porque Él es un caballero. Él no va a violentar ese ingreso. Él espera que tú abras tu corazón. Y como ese Zaqueo, nosotros tenemos que mirar la sencillez, la humildad del Señor que viene a nuestras vidas. Aprendamos del modelo de Jesús. Aprendamos para que a través de esa sencillez nosotros podamos recibir ese propósito. Nosotros podamos ser perdonados, podamos dar ese esfuerzo, desprendernos del viejo hombre, de lo que hoy nos amarga, de lo que hoy no nos deja avanzar, de los obstáculos. Entendamos que en medio de ello el Señor quiere ver esa condición, pero tenemos que dar ese paso maravilloso de fe. Mis amados, Dios está bendiciendo y honrando a los esforzados, a la gente que se sobrepone a los obstáculos. Así como Zaqueo fue grandemente bendecido, muchas veces Dios quizás se tarda un poco en contestar esa oración, pero no quiere decir que el Señor se está olvidando de ello, está probando algo. Quiere saber si verdaderamente tú vas a valorar lo que estás pidiendo, si estás creyendo verdaderamente en que Él puede hacer y pagar ese propósito. Pero es necesario que hoy tú y yo paguemos un precio, ese precio en el cual nos dejemos moldear. Sí, hay una parte que nosotros tenemos que hacer y Dios se encarga de hacer lo demás. Él tiene en su manto los propósitos de poder y autoridad. Muchas veces Él quiere, a través de ese proceso, le espera llevarnos a un nivel de profundidad, a cierto nivel de introspección, de madurez, prepararnos para recibir el milagro. Dios quiere hacer cosas en tu vida. Quizá lo que tú has estado pidiendo en estos largos años aún no llega, pero ten la convicción de que simplemente cuando esperes y confías, Él te dará. El Señor es una fuente sobrenatural de poder. Y si nosotros tenemos lo suficiente en esa fe maravillosa, si activamos ese propósito en el Señor, si en esta mañana tú recibes una enseñanza, estás recibiendo un propósito en el cual el Señor se va a tu corazón, ve tu esfuerzo, ve tu dedicación, te da calidez, te permite que tu vida sea tocada por el Dios único. Si estás dispuesto a sobreponerte a los obstáculos, puedes alcanzar tus metas. Tienes un Dios de misericordia y por eso decimos: gracias, te adoro, te bendigo. Insta tu palabra en nuestros corazones. Siembra esa semilla en mí, Señor, primeramente. Crea en mí un hombre esforzado, un hombre que no teme a las alturas, un hombre que se levanta conforme a tu evangelio. Ese hombre que por tu palabra, Señor, alcanza lo imposible. Ese hombre que hoy entiende que tenemos que darte gracias, bendecirte y exaltarte. Amados, esa antorcha que hoy te enciendes,
para iluminar el camino de aquellos que están en la oscuridad. Dale like, toca la campanita, suscríbete a este canal y ayúdanos a compartir la maravillosa palabra que va a transformar corazones. Que este mensaje haya sido como esa semilla que fue sembrada en buen terreno y produjo una cosecha a 30, 60 y 100 por uno. Dios continúe bendiciendo tu vida abundantemente. Shabbat Shalom Aleichem. Amén, amén, de amén.